Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. El versículo 10 principalmente hoy queremos subrayar. 8, 9 y 10 tenemos la fundación de la iglesia de Éfeso. Aquí hemos ya reflexionado los días anteriores. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. El primer objetivo, la ñande Ave, Pablo, que va a la sinagoga durante 3 meses, es decir, que, oye, lleva en escuela todo lo que están aquí en Éfeso. Hoy cual casello de cuera, nosotros ya vimos anteriormente en los cursos anteriores lo que significa la formación también de Pablo. Ella amó formada nada más y nada menos que con Gamaliel. Gamaliel es un gran rabino de su tiempo. Aupean dije, esta mindu ua escuela Torah o hindú lleva ella va ella va oña mindu uparire oyapuana la manifestación. O ya pueden ver como una aplicación. Y todo lo que es concerniente después de un discernimiento, de una buena exégesis. Y entonces, aquí Pablo va a la sinagoga y durante 3 meses predica abiertamente. Pablo predica abiertamente. Y entonces, hablando sobre el reino de Dios, con algo importante, formal es porque ya en duda lleva lo que significa hablar sobre el reino de Dios, entender, porque esto pues es Antiguo Testamento en realidad. En nuestro estudio con San Marcos, cuando hicimos aquí en YouTube mismo, ustedes pueden mirar un poco el capítulo 1, versículo 14, versículo 15 de San Marcos como evangelio, dice que el tiempo se ha cumplido y por lo tanto ahora conviértanse, crean en la buena noticia. El reino de Dios está cerca, en medio de ustedes. El reino de Dios está cerca. Estamos hechos los apóstoles. Quiere decir que la preocupación de la comunidad cristiana, o peronjina, la oñamindu uas y cuay es siempre sobre el reino de Dios. Porque en el fondo, si nosotros vamos a concentrarnos bien y vamos a procurar decir cómo se sintetiza
la predicación de Jesús. ¿Qué es lo que predica Jesús? Para ese ñande ya está, para la belleza se. Esta gente ñande el amor al prójimo, el amor a Dios, la generosidad, pero esta belleza se. Bueno, todo eso son muy importantes, Pero en realidad, lo que Jesús viene a predicar es el reino de Dios. El reino de Dios. Desde ahí tenemos que entender. Yo, ciertamente, no estoy diciendo que Jesús no predica eso, sino que me hago consecuencia de lo central y elemental que quiere decir. O sea, generosidad es parte de qué cosa? Del reino de Dios. Todo lo que es virtud, todo lo que es formación, todo lo que es concienciación, todo lo que es de positivo para el hombre, para la realización y la planificación. Y entendíamos era de otra manera salvación, ¿verdad? El cumplimiento de esas promesas de Dios en la vida del hombre. Entonces significa para nosotros el reino de Dios. Quiere decir que ya está aquí en medio de nosotros el reino de Dios. El reino de Dios es la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Y entonces por eso él había predicado y abiertamente lo hace sin pelo en la lengua, hoy. Y Pablo, menos que menos, después, estamos ya en el tercer viaje nosotros, queridos amigos. Ya vamos al primero, ya vamos al segundo, Estados Unidos, pues, Estados Unidos, pues, la isla entero de Estados Unidos, después, y ponete con la isla con Jajero, y ponete la isla la Pablo lleva. La mandu ágina, o mandu al Antiguo Testamento, vaya a peñan de Yara, o Guatacha de los profetas, vaya a peñan de Yara, oye esa cajoina, o sea, la manifestación de su presencia y de su amor en medio de su pueblo. A Pablo entonces, Oñamindu Paride, o esa calle, bueno, aquí está, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir. Este es otro elemento importante, tratando de persuadir, porque muchas veces, incluso como sucede con nosotros, tratando de persuadir, ya de persuadirme. Porque vamos detrás de tantas otras cosas anda allí, pues esencial de caraculo mía. Upeñan de yara o yerurea ñande, y allá pojan maíz ñande. Ese es el reino de Dios. Volvemos enseguida con mañana de yara en Nuevo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada. Hoy es Viernes Santo y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Estaremos tu paitúa lleva ñañesuta, ñañemboeta, ñañemoita, ñañetunta, peñan de yara, curusure o manoñan de. Y entonces Isaías en el capítulo 52, 13 hasta el capítulo 53, 12 nos dice: sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Pero enseñan de toda esta lectura, este poema sobre el siervo doliente. Y esto quiere decir, queridos amigos, en primer lugar, que el Señor nos prepara
para nuestra propia resurrección. El Señor prepara a la comunidad para hacer un camino de liberación. Pero, anda dulce de leche, ahí se ñande ahí tamante. Está ñañona y nota contra el mal. Está entonces ñande ya yujuta y na peiva y peñande la bebe. Está ya yujuta o mí no penamos a ese indire. Pero sin embargo es la fidelidad. Es este dolor, dice, que carga el siervo doliente. Es la cruz, es la sangre, es la propia vida la que libera. Queridos amigos, que este Viernes Santo sea para nosotros un verdadero día de muerte a nuestros pecados, de liberación de nuestros pecados, pero en el sentido de que todo lo que es egoísmo desaparezca de entre nosotros, porque estamos muriendo por nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Viernes Santo la Iglesia conmemora la pasión y muerte de Jesucristo, que inició desde la noche del jueves, cuando Judas lo traicionó con un beso y lo entregó a sus enemigos. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y ante el Sanedrín, máxima autoridad entre los judíos. Allí fue encarcelado dentro de un calabozo subterráneo, interrogado por las autoridades y golpeado por la guardia. Aún se conservan en Jerusalén las escaleras que lo condujeron al sitio y el lugar de la prisión. Se conoce como Galicantu, porque ahí Pedro escuchó el canto del gallo después de haber negado 3 veces a su maestro. Jesús no pudo dormir y no recibió agua ni alimento. En estas circunstancias, el viernes, muy temprano, los judíos lo llevaron ante Pilato para que lo condenara a muerte. Pero él prefirió enviarlo ante Herodes, quien lo remitió nuevamente ante Pilato. Él, al considerar que Jesús era inocente, lo quiso liberar, pero para quedar bien con los acusadores, lo mandó azotar cruelmente. Pero ante el griterío de la muchedumbre, se lavó las manos y lo mandó crucificar. Así, Jesús salió de la ciudad hacia el lugar de la calavera, calaverario o calvario. Ahí fue crucificado y su agonía se extendió hasta las 3 de la tarde. Era tal el dolor que le infligían los clavos y la posición en la cruz, que en más de 3 horas solo pudo exclamar las conocidas 7 palabras. Y a la hora de nona, las 3 de la tarde, murió entregando el espíritu. Por esta razón, entre las 3 y las 5 de la tarde, la Iglesia realiza la conmemoración de la pasión y muerte. Es el único día del año que en ninguna parte del mundo se celebra la misa. Como señal de duelo, en la iglesia no se tocan campanas. En su lugar se utiliza la matraca. El sacerdote entra en silencio al templo y se postra en el suelo pidiendo perdón en nombre de la humanidad. Luego se hacen las lecturas, especialmente la de la Pasión de Cristo. Se hace una larga oración por las necesidades del mundo y se hace la adoración a la cruz, en la que, más que adorar el leño, se reconoce la entrega amorosa de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados.
Posteriormente, se da la comunión a los fieles y así concluye la liturgia. En algunos lugares se hace el rezo del Vía Crucis o se representa la pasión de Cristo. Hacia el mediodía se hace el sermón de las 7 palabras y por la tarde-noche se lleva a cabo el pésame a la Virgen o la procesión del silencio. Es día de ayuno y abstinencia para compartir el alimento con los más pobres. Y es día de esperanza en la resurrección. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento, capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo. Hoy, como decíamos en nuestro curso bíblico, queremos subrayar el versículo 10. Así lo hizo durante 2 años. De modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Este es un resumen magnífico, ¿verdad?, de la obra, de lo que estaba haciendo, en este caso, estaba haciendo Pablo. Pablo con todas las ganas, con toda la energía, va viendo Yoko y va lleva, o pueden ir cual centro que te va peñan de Yara, y entonces, así lo hizo durante 2 años. Aquí ya se prolonga un poquitito más. Durante 3 meses, podemos predicar abiertamente sobre el reino de Dios, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Persuadir, persuadir, tengo que procurar, tengo que llevar. Es como decir, tenemos que llevar agua al molino y la gente lleva. O sea, tú entendés que hay que canalizar la energía, la fuerza, entendiendo cuál es el mensaje principal y fundamental. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Se negaban a creer, denigrando el camino del Señor. Que sigue dañando en dulce, que sigue dañando pena guasui, que sigue dañando entender guasui na pe, oye, cuaguaña de mara, oye, cuae, eaña de mara, oye, eaña de mara, vaya, vaya, de buena. Y entonces, ante esta realidad, cuando dice Pablo rompió con ellos, luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba directamente en la escuela de Tirano. Pablo tiene que separarse. Pablo tiene que ir a otro lugar para poder conversar y enseñar a sus discípulos. Dialogaba con sus discípulos abiertamente y diariamente en la escuela de Tirano. En la escuela de Tirano. Peisa Joreyese. Porque esto pues es lo que en realidad Pablo estaba queriendo hacer. Pablo desde un principio, Pablo desde un comienzo, quiere, de cierta manera, cuando dice el persuadir, quiere que todos entiendan. Belleza cuamina, belleza peamina, pemañamina, besa. Va a peñan de Yara,
mày tiêu vì mà hay quy là ô ta không qua sang ngoài sẽ nhận để bị bộ nhận để bị tôi mới hàng ngoài sẽ hanya nhận bị pero te lo ta nhận bị la bên mình te la nhận bộ nó cho bộ bia ông ấy otro ông mà nhà mong bự đi nè ông nhận một cái imano về nào pe anh đi cái tụi mọi người là mong bự a veces acá añade, bueno, dale, fuerza, ánimo. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, delante de todos, ¿verdad? Y así denigraba el camino del Señor delante de la asamblea, ¿verdad? Delante de la asamblea, delante de la comunidad. Upepe Pablo oñe beroñe mongetas en el dai la euera haupea oñe mindu uha eño hase upepe y va con alanda haciendo se va con alanda pillamos a ese no. Pablo luego se confronta, sale y afronta la misma comunidad. Y esto es lindo porque entero de este año entonces entero de este bebé ñe mongetas a bebé después cuando uno va a ir concluyendo puede, pero después de haber escuchado las partes. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Esta es la primera imagen que dejó la mañana del Jueves Santo, el baldaquino de Bernini totalmente recubierto debido a las obras de restauración y una marea de sotanas blancas. Unos 1.800 sacerdotes estuvieron presentes en la Basílica de San Pedro para celebrar la misa crismal que presidió el Papa como obispo de la diócesis de Roma. Francisco se dirigió a sus presbíteros pronunciando una homilía muy profunda de más de 20 minutos en torno a una palabra que, como él mismo dijo, está pasada de moda, pero que hay que redescubrir: la compunción. Non è un senso di colpa che butta a terra, non una scrupolosità che paralizza, ma è una puntura benefica che brucia dentro e guarisce, perché il cuore, quando vede il proprio male e si riconosce peccatore, si apre, accoglie l'azione dello Spirito Santo, acqua viva che lo smuove, facendo scorrere le lacrime sul volto. Francisco agradeció a los sacerdotes sus fatigas y les animó a redescubrir el camino de la infancia espiritual y a no tener miedo del llanto ante las dificultades de la vida. Sotto questo aspetto è bene che avvenga il contrario rispetto alla vita biologica, dove quando si cresce si piange meno di quando si è bambini. Nella vita spirituale invece è dove conta diventare bambini, chi non piange regressa. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, mi maestro, mi pastor, bautiza mis pies y mi corazón. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, guíame hasta el extremo del amor, hasta el extremo de tu amor. Hoy te busco y
y te encuentro aquí a mis pies, con tus manos en el agua otra vez, aliviando mis dolores y lavando mis errores, en silencio enseñándome a perder. Hoy te busco y tu gesto me sorprende y no logro comprender por qué me quieres, pero quiero conocer el amor que te llevó hasta el extremo de tu propio corazón. Señor.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, en este Viernes Santo, hoy el sentido del día es de la entrega total, de la generosidad total de parte de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que muere por nosotros y que se entrega totalmente. La primera lectura que nos habla hoy justamente desde el profeta Isaías nos dice que Él será exaltado después de haber pasado por la cruz, por el dolor. Queridos amigos, este sentido del Viernes Santo es esencial y fundamental. Primero vamos mirando y entendiendo la entrega de Jesús que va desde el Getsemaní, el sufrimiento, el camino, hasta que es entregado por Pilatos para ser crucificado. Y aquí comienza el camino del Calvario, hoy Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero peañanembo ejina iñande lleva, va epalañande ave, yaguereco hamba epalañande ñañandú hamba epañande la yajeshahina. Upe sheiteko hamba yaguereco apeñande pope, oñecuame eañande, upe añande ñamoiñarabe y peñandere cobepe. Llegar a la resurrección, como dice Isaías hoy, porque Él será exaltado, nos dice esa lectura, es justamente porque ha entendido que por medio del camino del sufrimiento, de la lucha y de la renuncia, vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental. Es un camino totalmente necesario, es un camino que no podemos renunciar, es un camino que no podemos dejar de lado. Es un camino por el cual pasamos todos nosotros, la humanidad entera. Y nosotros como cristianos lo entendemos muy bien. Sin la cruz, queridos amigos, sin la muerte en la cruz, a tantas malas cosas, a tantas corrupciones, a tantos pecados, a tantas inmoralidades, no podremos llegar jamás a lo esencial y lo fundamental que es la resurrección. Llegar al cielo, donde seremos exaltados también. Pero para eso es tan importante, queridos amigos, que pasemos y entendamos el camino de la cruz, desde donde vamos a renunciar a todo aquello que es negativo para construir un mundo siempre mejor. Ese mundo que después de haber renunciado al mal, lo vamos a construir con los valores y los principios del Evangelio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos en Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, especialmente hoy decíamos el versículo 10. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Vaya de este curso bíblico del día de hoy, que esta viene a ser como una síntesis, un resumen, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos mirando, de lo que nosotros estamos viendo aquí. Así lo hizo durante 2 años. Durante 2 años encontramos que las cosas entonces aquí se presentan de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor.
Pablo entonces no tiene la intención simplemente, ¿verdad?, de persuadir, decíamos al comienzo, ¿verdad?, persuadir a sus oyentes. Pero esta persuasión que está aquí es para darnos a entender que Pablo, al quedarse 2 años, ¿verdad?, primero una persuasión, bueno, yo a mí, pero 2 años, ¿qué significa 2 años, querido amigo? 2 años, y poco, imagínate, a ver, Pablo, no puede no quiere oye, está entero este año. A con la llave, con esa fuerza, ¿verdad? Pablo, que predica, que anuncia y que hace que la gente, ¿verdad?, entonces entienda. Primero persuadir, pero luego va entrando con más fuerza como un aspecto formativo. Un escrito antiguo, aunque no inspirado, dice que Pablo tenía su reunión en la escuela de Tirano, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea que 5 horas, 5 horas, escuela de practicantes. La escuela de 5 horas, esto voy a llamar organizada, 5 horas. Este era el tiempo en que la mayoría de la gente descansaba de su trabajo, incluyendo a Pablo, que trabajó para mantenerse a sí mismo, mientras estaba en Éfeso. Estas también pueden haber sido las horas de descanso para la escuela de Tirano. Las horas de descanso. Entonces, y ahí entonces Pablo les reúne a sus discípulos, a ver, hagan preguntas, veamos un poco, analicemos, hagamos este plan de salvación, Bueno, Pablo hizo esto cada día, ¿viste? ¿Se dan cuenta? De 5 horas por ahí, a cada día 5 horas por ahí. Imagínense lo que significa, queridos amigos, la formación, la educación, la reflexión. Por eso es que nosotros encontramos cosas maravillosas verdaderamente, no solamente aquí en Hechos de los Apóstoles, cuando habla de Pablo, sino que en sus mismos escritos, de puño y letra. Y después la teología que viene detrás a través de sus discípulos, ¿verdad? Pero quiere decir que marcan un hito en la vida misma del cristiano, en el seguimiento de Jesucristo. Porque Pablo es uno de los primeros, entonces, que después se interesa y hace ese seguimiento, hace esa lucha, hace ese esfuerzo para que congenien tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero sobre todo para que se entienda y se vea que esto es algo reflexionado, algo querido. El hagiógrafo, el autor sagrado, lo tiene bien clara la película. Y entonces nos presenta de esta manera. Ahora, subraya también lo que nosotros dijimos, pero no hemos desarrollado mucho en el versículo 9, que Pablo rompió con ellos. Pablo rompió con ellos. En otras oportunidades también, en nuestro curso bíblico, ya estamos hoy, que Pablo era o sea, por la forma como se expresa, por la forma como él está haciendo las cosas del camino del cristianismo. Nos muestra que Pablo es una persona totalmente decidida y con ese deseo de hacer el bien. Esas son las 2 características claves que nos enseñan a nosotros a entender el camino de la salvación, el camino de la alegría, el camino de que podamos vivir auténticamente como cristianos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, considerando el tiempo prolongado así en Éfeso, porque se queda 2 años, significó cientos de horas de enseñanza. No es de extrañar que la obra en Éfeso fuera tan extensa y eficaz. Tan extensa y eficaz. Porque aquí está el secreto, lleva. Ave Pablo, oye, por una wea lleva, está muy bien. Hay de mí si no evangelizar, que es lo esencial, el querigma, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el cual también nosotros tenemos
que dejar que las cosas fluyan. O ya yo pinta, ya pisa, entonces al final, ya como, Así es que, queridos amigos, es muy interesante esta lectura, muy interesante lo que estamos estudiando en el día de hoy. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta. Y cuando llegas hay muchas personas, y decoración, y comida, y bebida. Hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como: vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente.
Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión, tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí, una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Dijo, tengo sed, lanzó un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega su aliento.
mi sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. corazón amigo, corazón. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado. Delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo hizo esto cada día, ya es decir, aquí se habla también un poco de la perseverancia, de cada día que dice, entonces, es decir, todos los días, considerando el tiempo prolongado en Éfeso. Esto significó cientos de horas de enseñanza. No es de extrañar que la obra en Éfeso fuera tan extensa y eficaz. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo continuó esto por 2 años y su enseñanza eficaz equipó a los creyentes, quienes transmitieron la palabra de Dios a todos los que habitaban en Asia. Entonces, así continuó por espacio de 2 años. Es interesante, ¿verdad?, cómo él se pone también aquí, ¿verdad? El hecho de espacio de 2 años. Pablo continuó por 2 años. Y equipó a los creyentes. Esta palabra es muy interesante ayer. Porque Opeago dice, ñande en Guaragoico, ahí, ñande con diga tuila, ya pointe, ñañe ente, ya ponte, ñande. Equipar quiere decir formación, educación, eguap, calcula, maña, ere, ejendú. ¿Qué baby debe llevar? Entonces, desde ahí, mira que es muy interesante, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros podemos decir, sí, a ver un poco, cuál es la realidad, una lectura de la realidad. Pero ver, juzgar y actuar en una llave, ¿verdad? Son las 3 palabritas clave. El ver es mirar la realidad, pero no basta, no hay solamente con juzgar, ¿verdad? O el ver, o conocer o traer sobre el tapete de la realidad, sino que después tiene que llegar, puede hacer una síntesis. También ahí puede entrar, si ustedes quieren, en este proceso, el hecho del camino comunitario, de una reflexión comunitaria. Ahí la gente a esa, gente a... Sobre todo tenemos que darnos cuenta, ya sabe a mí, ya mañana ya es sagra.
Pues si todos nos damos cuenta de la realidad, ciertamente que después las propuestas, porque ahora viene este otro elemento que es indispensable. ¿Qué de concreto? Ba'e yayapota. Ba'eisha yayapota. Ba'ela yayapota. Esto sí que es diferente. Esto sí que es ponerse en este camino de ofrecimiento. Esto sí que es una cosa muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Y porque cuando te está diciendo que equipó a los creyentes, que sigue o me ellos la instrumento fuera la icatujan, no esa espera hoy la olla por algo y cuando depende de aquí para allá, sino que uno tiene que ser capaz, uno tiene que entrar, ¿verdad?, en esa sintonía, equiparse. Y ellos entonces transmitieron la palabra de Dios a todos los que habitaban en Asia. Transmitieron la palabra de Dios a todos los que habitaban en Asia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Pablo lo que está haciendo es entonces prolongando sus propias manos, prolongando su propia predicación, prolongándose él mismo, porque a través de esta gente, a través de los que le están ayudando, entonces ellos llegan a todo. Y esto es muy importante y esto es muy interesante también, ¿verdad? Por sí mismo no había manera de que Pablo pudiera alcanzar esta región. Por sí mismo. Pablo dica tumo ay que lleva la umaje entero vetea. Diga tuingo la ñandeño. Ya ella diga tuingo la ñande la cuatijaño. Ya posee todo. Diga tumo donde pueda camo ay ya ne mo ay nunca. A ver, entonces escan a ver a través de cuáles son los medios, los instrumentos, cómo nosotros podemos hacer para llegar a alcanzar. Y Pablo llega a toda la región, pero gracias a eso, gracias a este esfuerzo, a esta lucha, pero es la preparación. Podía equipar a cristianos para hacer el trabajo del ministerio tal como lo describió en Efesios. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Hay buena interés entonces el añadimiento humilla, esamilla y cuamí, como Pablo va fundando esta iglesia, como los va entusiasmando. Pero sobre todo esta última parte, así lo hizo durante 2 años, porque quiere decir que aquí está el secreto. Vea la formación ya hay anila barniz, anila entre la yayapoñaina. Profundizar, entender, conocer, tener la base esencial para luego también transmitir y ser manos y pies y cabeza y todo lo que uno quiera, labios también, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandillarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.